en menos de un año consiguió fondos para otra expedición. En 1912, Bingham estaba de vuelta en la ciudad perdida, esta vez con docenas de trabajadores, un osteólogo, un geólogo y otros científicos. Sin embargo, Machu Picchu no se mostraba dispuesta a desvelar sus secretos. El primer objetivo del equipo era despejar de maleza el lugar. Pronto, los arqueólogos empezaron a excavar. Bingham estaba impaciente por encontrar restos humanos y las posesiones que hubiera enterradas junto a ellos. Tras una frustrante semana, descubrieron la primera cueva funeraria. Luego otra y otra. Al final, localizaron 100 tumbas. Bingham encontró esqueletos, cerámicas, herramientas de piedra e incluso cuchillos de bronce. Y esperaba que los objetos revelaran algo sobre la finalidad de ese lugar. Después de examinar los huesos, George Eaton, el osteólogo del equipo, concluyó que la gran mayoría de los cuerpos enterrados eran de mujeres. Cuando Bingham leyó esas cifras dijo, bueno, si hay tantos esqueletos de mujeres, tal vez Machu Picchu sea un lugar donde vivían las mujeres elegidas. Bingham estaba familiarizado con lo que los incas llamaban vírgenes del sol, ciertas mujeres escogidas para llevar vidas estrictamente religiosas y separadas de los hombres para asegurar su castidad. Quizá eso fuera un convento para las vírgenes del sol. Esa teoría intrigaba a Bingham, pero solo fue una de las muchas que planteó. Este es el Templo de las Tres Ventanas, claramente uno de los más importantes y una de las áreas más sagradas de Machu Picchu. Hiram Bingham vio este templo y sus 3 ventanas y lo utilizó para formular toda una teoría según la cual Machu Picchu era el lugar de origen de los incas y las 3 ventanas representaban las 3 cuevas de las que emergieron los legendarios hermanos Ayar, los 3 fundadores del Imperio Inca. En 1913, el National Geographic publicó la historia de Bingham y más de 100 de sus fotos. El reportaje cautivó a los lectores, haciendo famosos tanto a Bingham como a la misteriosa ciudad. Más tarde, Bingham entró en la política y se convirtió en senador de los Estados Unidos. Aunque se forjó una notable carrera en Capitol Hill, fue su descubrimiento en la montaña peruana lo que lo inmortalizó. Bingham publicó numerosos libros sobre Machu Picchu, donde exponía varias teorías. ¿Era la ciudad el lugar de nacimiento de los incas? ¿Su último enclave? ¿O un santuario para mujeres elegidas? Hiram Bingham murió en 1956 sin saber la verdad oculta tras este sorprendente descubrimiento. Quien quiera que escogiera la ubicación de Machu Picchu no pudo elegir un lugar más imponente o que supusiera un mayor desafío. La ciudad está peligrosamente encaramada en una meseta entre los montes Huayna Picchu y Machu Picchu. Es una pendiente escarpada situada a unos 500 metros por encima del río. Diseñar y construir algo de tal magnitud en este remoto lugar fue una tarea monumental. Se necesitaron miles de trabajadores para despejar el lugar, poner los cimientos, construir terrazas y erigir las edificaciones. Esto es Machu Picchu como los incas debieron verlo hace 500 años, cuando llegaron aquí desde su capital imperial, Cuzco. Seguramente había techos de paja, pero por lo demás debía de tener este aspecto. La ciudad cuenta con más de 600 terrazas, unas 170 edificaciones, miles de escalones, varios templos y 16 fuentes. Los incas usaron cientos de miles de piedras para construir la ciudad, algunas enormes. Afortunadamente, no tenían que ir muy lejos para encontrar los materiales de construcción.
La gente a menudo se pregunta cómo trasladaban los incas estas piedras hasta aquí para construir la ciudad. Y ahora tenéis la respuesta delante de vosotros. Esta es la principal cantera de Machu Picchu, un amasijo gigantesco de granito blanco que usaron para crear esa espléndida ciudad que podéis ver detrás de mí. La calidad de la mampostería inca es legendaria. Edificaciones importantes muestran una precisión a la hora de encajar las piedras que no tiene explicación. 500 años después, es imposible insertar la hoja de un cuchillo entre las piedras. Este es el muro posterior del Templo del Sol, probablemente el templo más importante en Machu Picchu y, como corresponde, el muro más magnífico de todo el lugar. Un ejemplo extraordinario de los maravillosos trabajos incas de mampostería, con niveles perfectamente alineados, que van estrechándose a medida que aumenta la altura. ¿Cómo conseguían tanta precisión? ¿Qué sofisticadas herramientas usaban? No disponían de cinceles de acero, ni siquiera los tenían de hierro. Increíblemente, sin herramientas de hierro, los incas usaban rocas para tallar la roca. Esto es un martillo de piedra. Y si lo miráis, pensaréis, es simplemente una piedra del río. Exacto. Usaban piedras del río, las más duras que pudieran encontrar. Aquí tenemos una piedra que se extrajo de la cantera. Usaban martillos de piedra, piedras del río muy duras para golpear la roca. Algunas de las rocas con las que se trabajó en Machu Picchu eran muy grandes, y este es un martillo de piedra también grande, que debieron usar para desprender grandes trozos de piedra. Debían de usarlo entre 2 personas. Esta piedra igual pesa más de 13 kilos y proviene del río. Así que alguien debió transportarla en su espalda hasta Machu Picchu. Algunas de las rocas más enormes utilizadas en Machu Picchu pesan más de 20 toneladas. ¿Cómo las movieron? Vince Lee, un entusiasta de la arquitectura y la antigua tecnología, cree que tiene la respuesta. En 1998, Lee y varios voluntarios llevaron a cabo un experimento con un bloque de mármol de 13 toneladas. El objetivo era mover la piedra por una rampa con 25 grados de pendiente y luego girarla 90 grados como lo debieron de hacer los constructores de Machu Picchu. Pero Lee quería hacerlo sin utilizar ninguna cuerda. Pruebas anteriores demostraron que rocas muy grandes podían arrastrarse si se disponía de bastantes hombres y espacio para que se pudiera trabajar. Pero en rincones estrechos o áreas reducidas, las cuerdas no servían. Según la teoría de Lee, la piedra debía de colocarse en una especie de trineo de madera que se desplazaría sobre unos raíles de madera. Usando troncos como palancas, los voluntarios esperaban avanzar lentamente. Con un empujón y un gruñido, la roca se movió. El equipo arrastró sin problemas el bloque por la pendiente. Incluso girar la piedra en el extremo de la rampa resultó fácil. Lee cree que los incas usaron la misma técnica. Las edificaciones más importantes dependían de que las rocas encajaran con precisión y de que su enorme peso las mantuviera en el sitio. Pero hay pruebas de que en edificaciones menos importantes usaron argamasa hecha con una combinación de arcilla, tierra y pequeñas piedras. Además del trabajo de mampostería de la ciudad, otra característica distintiva de Machu Picchu es el sistema de terrazas. Las terrazas tienen 2 propósitos. Proporcionaban un lugar para cultivar y también evitaban que la ciudad se deslizara por la montaña. Esta es una terraza bastante típica de Machu Picchu, de unos 2 metros de altura y tiene 3 metros de ancho. Hay cientos de terrazas como esta y son el secreto de por qué este lugar está tan bien conservado e intacto después de 400 años de abandono en la selva. Los incas construyeron terrazas para poder soportar los 2.000 litros de agua por metro cuadrado que dejan las lluvias anuales. Su construcción es lo realmente importante. La terraza se inicia a partir de una gruesa base de roca que proporciona un buen flujo de agua y estabilidad.
Por encima de estas piedras se pondrían unas más pequeñas y luego una capa de grava. Después otra de arena y en la parte superior habría una capa fértil de suelo. Esta última tiene un grosor de unos 90 centímetros y se compone de tierra fértil que se trae a propósito y se coloca artificialmente para crear una terraza donde se pueda cultivar. Lo más probable es que este suelo fértil se hubiera transportado desde las tierras que rodean al río, a 500 metros por debajo, cesta a cesta. La construcción estratificada permitía que el agua de lluvia se filtrara suavemente a través de las terrazas. Hasta hace poco, los científicos solo especulaban sobre el tipo de cultivo que debía haberse sembrado para alimentar a la población de la ciudad. Pero a mediados de los 90, a través de muestras de suelo, se demostró que el maíz era el principal cultivo en Machu Picchu, junto a las patatas e incluso los aguacates. En total, Machu Picchu tenía casi 5 hectáreas de tierra en terrazas donde se cultivaba. El hecho de conocer el tipo de alimentos de cultivo y la cantidad de tierra disponible dio lugar a un interesante descubrimiento. Lo que descubrimos es que las terrazas de Machu Picchu no pudieron suministrar los nutrientes adecuados para más de 55 personas. Eso significaba que debía importarse comida. Los científicos calculan que en Machu Picchu vivían de 300 a 750 personas. Pero, ¿de dónde venía la comida? 500 metros más abajo está el gran valle del río Urubamba. Y sabemos que en ese amplio valle también se cultivaba. Las terrazas más bien actuaban de sujeción para Machu Picchu y ayudaban a que la ciudad quedara anclada en la montaña. Sin ellas, las edificaciones se hubieran derrumbado hace mucho tiempo. El enorme esfuerzo de construcción simplemente demuestra lo importante que era la persona que lo construyó. ¿Quién tenía los recursos? ¿Quién construyó Machu Picchu? Desde los cimientos hasta las fuentes, desde las terrazas a los templos, Machu Picchu fue un espectacular logro de ingeniería. Pero antes de empezar su construcción, alguien tuvo que diseñarlo. Quizá los arquitectos sean anónimos, pero su plan revela sus secretos. La ciudad está dividida en un sector agrícola y otro urbano. El sector urbano, que cubre 2 hectáreas, está además dividido en 2 áreas, separadas por una gran plaza. Actualmente, el sector occidental de Machu Picchu es el de los templos más importantes y la zona residencial de los incas. La zona oriental estaba destinada a los sacerdotes y familias que venían de visita, pero ahí también estaban situados los talleres. Los arquitectos incas diseñaron Machu Picchu para que estuviera en simbiosis con la naturaleza y muchos rasgos resaltan el paisaje. Esta es la puerta de entrada principal a la ciudad de Machu Picchu. Y como podéis ver, encuadra perfectamente la montaña de Huayna Picchu. Esto no es una casualidad. En Machu Picchu, la naturaleza hablaba y los incas escuchaban. Los incas veneraban la naturaleza. Ellos adoraban lo que denominaban huacas, rocas, arroyos, manantiales. La tierra estaba llena de un poder sagrado. Así que podemos imaginarnos que en Machu Picchu encontraron un lugar que estaba especialmente lleno de poder sagrado, por lo que podríamos decir que toda el área era un huaca. Para los incas había muy poca diferencia entre religión y ciencia. Debido a que no dejaron documentos escritos, no sabemos exactamente para qué usaban los incas ciertas edificaciones. Pero los científicos especulan si algunas de ellas tenían una función religiosa y utilitaria al mismo tiempo. El primer lugar al que se lleva a los turistas es el Templo del Sol. Es un lugar muy especial porque fue construido alrededor y encima de una roca enorme. Esta edificación, que es circular, rodea a la roca y la protege porque la roca es lo sagrado. Es un huaca o altar. Y ese huaca en particular tiene una ventana oriental.
Y en un día específico del año, en el solsticio de invierno, la luz del sol entra por esa ventana y los rayos de luz dividen por la mitad la roca o el huaca. Es un observatorio solar. Según la posición del sol, los incas podían determinar cuándo debían sembrar. Parece ser que otro templo aseguraba que el sol no desapareciera por completo más allá del horizonte.